Un acuerdo por valor de $500 millones pendía de un hilo, atrapado en el silencio dorado de un comedor privado. A un lado de la mesa se sentaban dos de los ejecutivos más despiadados de la industria tecnológica. Al otro, una enigmática millonaria japonesa, Lara Vance, que se negaba a pronunciar una sola palabra en inglés. Consideraban su silencio una debilidad y sus palabras extranjeras un sinsentido. Sonreían con sorna, susurraban, la menospreciaban, seguros de su superioridad. Creían tener el control absoluto. Lo que no sabían era que cada una de sus burlas y mentiras era observada por la única persona en la sala. Ni siquiera se fijaron en la camarera. El aire en el comedor privado de Aurelia, uno de los restaurantes más exclusivos del centro de Manhattan, era tan denso que se podía cortar con los cuchillos de plata esterlina que había sobre la mesa. Era una atmósfera de paciencia forzada, una tensión palpable que hervía bajo una apariencia de cortesía corporativa. La sala era toda una declaración en sí misma. Paredes revestidas de caoba oscura pulida, una lámpara de cristal que derramaba luz sobre la mesa como lágrimas congeladas y una única ventana enorme que ofrecía una vista divina de las luces de la ciudad que se extendían debajo. A un lado de la amplia mesa se sentaban Richard Sterling y Marcus Thorne. Richard, director ejecutivo de Sterling Innovations, era un hombre de unos 50 años con el pelo plateado, que parecía meticulosamente esculpido, y una sonrisa que nunca llegaba a alcanzar sus fríos y calculadores ojos azules. Desprendía un aura de dinero antiguo y poder inquebrantable. A su lado, su vicepresidente de adquisiciones, Marcus, era una versión más joven y elegante del mismo depredador. Su traje era más elegante, su sonrisa más amplia, pero sus ojos tenían el mismo brillo hambriento. Estaban allí para cerrar el trato de su vida, la adquisición de Vance Robotics, una empresa japonesa a la vanguardia de la AI biointegrativa. Y al otro lado de la mesa estaba el motivo de su ansiedad. R. Vance. Ella no era lo que esperaban. Su apellido Vance provenía de un breve matrimonio con un académico estadounidense, pero todo su ser era un retrato de la elegancia y la austeridad japonesas. Tenía quizás unos 60 años, una postura erguida y el cabello plateado recogido en un moño sencillo y elegante. Llevaba un modesto vestido de seda oscura sin adornos, salvo por un sencillo anillo de jade. Su rostro, una máscara de calma impasible, no revelaba nada. La acompañaba su fiel ayudante, un hombre más joven llamado David Chen, que se sentó ligeramente detrás de ella, con una expresión que reflejaba a la perfección el estoicismo de su jefa. El problema comenzó en el momento en que ella llegó, después de los saludos iniciales facilitados por David a Rara Vance. Pero sus palabras no eran el inglés claro y acentuado para el que estaban preparados. Eran japonés, suave, melódico y totalmente incomprensible para Richard y Marcus. El señor Sterling, Miss Vance, está encantado de estar aquí y agradece que haya organizado esta cena. David había traducido su propio inglés impecable. Richard había esbozado una sonrisa forzada. Por supuesto, es un placer. Por favor, dígale, es un honor para nosotros. Mientras se servían los aperitivos, una delicada combinación de vieiras a la plancha y espuma de yuzu, Richard lo intentó de nuevo. Señora Vance, su trabajo en interfaces neuronales es sencillamente revolucionario. Creemos que, combinado con nuestra red de distribución global, podemos cambiar el mundo. Hizo una pausa, sonriendo, esperando la traducción. David se inclinó, le susurró algo a Yara en japonés y ella respondió con una frase breve y tranquila. David se volvió. La señora Vance entiende las posibles sinergias. La conversación, si se le podía llamar así, continuó de esta manera forzada y frustrante durante casi una hora. Richard y Marcus pronunciaban un párrafo de entusiastas halagos corporativos, que David condensaba en un susurro, recibiendo una respuesta de una sola frase que luego traducía. Era como intentar jugar al tenis contra una pared de ladrillos. Marcus estaba perdiendo la paciencia. Se inclinó hacia Richard, llevándose la mano a la boca en un pobre intento de sutileza. ¿Qué es esto, Richard? ¿Es algún tipo de juego de poder?
obligándonos a pasar por él para todo, nos está haciendo suplicar. La sonrisa de Richard era tensa, una máscara de profesionalidad que se resquebrajaba por los bordes. Mantén la calma, Marcus. Así es como hacen negocios. Se trata de respetar la jerarquía. Solo sigue el juego. El premio vale 500 millones, pero parecía más que un juego. Los ojos de R. Vance, oscuros e inteligentes, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Rara vez miraba a David cuando traducía, sino que los observaba a ellos, con la mirada fija. Era inquietante. De vez en cuando les decía algo directamente. Una serie de palabras en japonés que sonaban como una pregunta. Inclinaba ligeramente la cabeza. Cada vez ellos miraban a David con pánico e impotencia. Ella pregunta si disfrutó de sus recientes vacaciones en el Caribe. Señor Sterling. David traducía con el rostro impasible. Richard parpadeaba, tomado por sorpresa. Oh, sí, fue maravilloso. Muy relajante. ¿Cómo lo supo? Y señala que las acciones de su empresa cayeron 2 puntos esta tarde después de que se filtraran las proyecciones trimestrales. Señor Thorne. David continuaba transmitiendo otra de las observaciones en voz baja de Ara. Marcus palideció ligeramente. Estaban siendo diseccionados, analizados, y la mujer que sostenía el bisturí hablaba un idioma que los dejaba completamente indefensos. Su frustración se estaba convirtiendo en una peligrosa mezcla de ira y arrogancia. Ellos eran los titanes de la industria aquí, no ella. Esta era su ciudad, su restaurante, su negocio, y los estaban haciendo sentir como tontos. Chloe se ajustó el impecable delantal blanco alrededor de la cintura. Sus movimientos eran precisos y silenciosos mientras se desplazaba por el perímetro del comedor privado. Era un fantasma en este mundo opulento, entrenada para ser invisible. Su trabajo consistía en anticiparse a las necesidades antes de que se expresaran, rellenar un vaso de agua en cuanto bajaba de la mitad, retirar un plato con la sigilo de un gato para existir como un par de manos, no como una persona. Pero Chloe era una observadora. Así era como sobrevivía no solo a los agotadores turnos en Aurelia, sino a la vida. Notó el ligero temblor en la mano de Marcus Thorne cuando éste cogió su copa de vino, un signo de agitación que intentaba reprimir. Vio como la afable sonrisa de Richard Sterling era una fina y frágil coraza que ocultaba un abismo de impaciencia. Pero sobre todo, observó a Ara Vance. Para Richard y Marcus, esa mujer era un obstáculo, un enigma extraño y ajeno. Para Chloe, era algo completamente diferente. Le resultaba familiar. Chloe había crecido en Kioto. Su padre era agregado cultural en la embajada estadounidense, un académico tranquilo que se había enamorado del país y había criado a su hija allí durante 15 años. Ella había asistido a una escuela japonesa local, sus días llenos de la rigurosa cadencia del idioma y sus amistades forjadas en sus matices. El japonés no era solo un segundo idioma para ella. Era el idioma de su infancia, de rodillas raspadas y primeros desengaños amorosos, de secretos susurrados con su mejor amiga Aiko. Era el idioma en el que todavía soñaba a veces. Ahora trabajaba en 2 empleos para pagarse la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, y aquellos años le parecían una eternidad. Allí estaba ella, solo Chloe, la tranquila camarera. Nadie sabía que las suaves y fluidas palabras pronunciadas por Vance eran tan claras como el agua para ella, y lo que oía le ponía los pelos de punta. Escuchó las traducciones que proporcionaba David Chen, y eran precisas, pero también incompletas. Eran literales. Eran las palabras estériles y funcionales de un intérprete profesional. Lo que les faltaba era el alma, los sutiles honoríficos, el intrincado subtexto que se entretejía en cada sílaba que pronunciaba Vance. Cuando Ara le preguntó por las vacaciones de Richard, su tono no era meramente inquisitivo. Había una capa de cortesía, casi de precisión quirúrgica, una frase que insinuaba sutilmente: «Sé que estabas llevando a cabo asuntos no oficiales en ese viaje». Cuando mencionó las acciones de Marcus, dejando caer su elección de palabras, no era solo una observación. Era una expresión delicada pero inequívoca de decepción, del tipo que un profesor podría usar con un alumno prometedor que hubiera suspendido un examen sencillo. Hablaba en un dialecto japonés muy formal, casi cortés,
que transmitía una inmensa autoridad e intelecto. Chloe observó cómo Marcus, cada vez más envalentonado por su frustración, lanzaba una nueva táctica, un inglés condescendientemente sencillo hablado en voz alta, como si Arara fuera sorda o simplona. «Te estamos ofreciendo un precio muy bueno», dijo, levantando los dedos. «Mucho dinero». Chloe se estremeció. El insulto era tan profundo, tan profundamente ignorante, que sintió una punzada fantasma de vergüenza en su nombre. Vio los ojos de Ara Vance parpadear durante una fracción de segundo con algo que parecía dolor, no ira, sino una profunda y cansada tristeza. David Chen apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, traduciendo obedientemente las groseras palabras de Marcus. Ara respondió, con voz tranquila, pero con un tono cortante, una dureza que antes no tenía. David tradujo, «La señorita Vance entiende la oferta económica». Pero lo que realmente había dicho era, «Por favor, dígale a este niño que el zumbido de una mosca perturba más mis pensamientos que sus gritos». Chloe casi deja caer la jarra de plata que sostenía. Se apoyó en la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto no era una negociación, era un desastre. Estos hombres, en su ciega arrogancia, estaban desmantelando un acuerdo de $500 millones con cada palabra condescendiente, y Vance les estaba dejando hacerlo. Ella observaba su falta de respeto, la catalogaba, y su silencio era un recipiente para su desprecio. La gota que colmó el vaso fue cuando Richard, convencido de que la mujer que tenía enfrente estaba jugando a un juego estúpido o era realmente incompetente, decidió discutir abiertamente la estrategia con Marcus en la mesa. «Mira, esto no lleva a ninguna parte», murmuró Richard, inclinándose sobre la mesa como si David fuera un mero mueble. «Pasemos a la oferta final. Eliminaremos los incentivos por rendimiento para su equipo ejecutivo. Está claro que no sabe gestionarlos. Si se comporta así, podemos absorberlos en nuestra propia estructura y ahorrarnos 20 millones desde el principio. Ni siquiera notará la diferencia. Solo dile que es una oferta final simplificada». Marcus sonrió mostrando sus dientes de depredador. «Brillante. Ella está perdida en su propio mundo. Él solo traducirá lo que le digamos». Chloe se quedó paralizada junto a la puerta de servicio, con el frío metal del pomo presionándole la espalda. Iban a defraudarla allí mismo, delante de ella, utilizando su propio idioma infantil como escudo para su engaño. Asumían que su incapacidad para hablar inglés equivalía a una incapacidad para comprender estructuras de acuerdos complejas. Veían a una mujer, no a un titán. Veían a una extranjera, no a un genio. Y en ese momento, Chloe sintió que los 15 años que había pasado en Kioto resurgían en ella. Recordó que su padre le había enseñado que el silencio en Japón podía ser una señal de respeto, de reflexión profunda, de fortaleza. No era un vacío que debiera llenarse con ruido y arrogancia. Miró el rostro de Vance, la inteligencia profunda y solitaria de sus ojos. Era la misma mirada que había visto en los ojos de su propia abuela después de que su abuelo falleciera. Una mujer rodeada de gente que solo la veía como una viuda frágil, no como el pilar de fortaleza que era. La voz de su gerente resonó en su cabeza. «Eres invisible, Chloe. No hables con los invitados a menos que te hablen, nunca». Era la regla de oro. Romperla significaba el despido inmediato, significaba que no se pagaría el alquiler, significaba que su sueño de terminar la carrera se evaporaría. Pero entonces oyó hablar de nuevo a L.R. Vance, con una voz casi susurrante. Y esta vez no se dirigía a los hombres. Era un suave murmullo, casi para sí misma. «No hay nadie aquí que vea». Chloe tomó una decisión. Su trabajo, su futuro. Se sentían insignificantes en comparación con la colosal injusticia que se desarrollaba en esta jaula dorada. Empujó la puerta, se alisó el delantal y caminó hacia la mesa, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. A medida que Chloe se acercaba a la mesa, el mundo parecía ralentizarse. Cada paso sobre la lujosa alfombra persa era un acto deliberado de rebeldía. El tintineo de los cubiertos,
el murmullo de la ciudad al exterior. Todo se desvaneció en un zumbido de fondo apagado. Lo único que importaba eran las 4 figuras sentadas a la mesa, atrapadas en su cuadro de malentendidos y engaños. Richard y Marcus ni siquiera se dieron cuenta de su presencia al principio. Estaban demasiado ocupados sonriéndose el uno al otro, seguros de su plan. David Chen tenía la cabeza ligeramente inclinada, en una actitud de resignación. Solo los ojos de Ara Vance se alzaron para encontrarse con los de Chloe. Por un instante, Chloe vio un destello de sorpresa en ellos, una fisura momentánea en la serena fachada. Chloe se detuvo, no junto a Richard o Marcus, sino a una respetuosa distancia del lado de la mesa donde se encontraba Ara. Respiró lenta y profundamente. El aire estéril del aire acondicionado le parecía escaso en sus pulmones. Ya estaba. Se inclinó, no con un simple gesto de servidumbre, sino con una profunda reverencia formal desde la cintura, como no había hecho en años. Era una reverencia de profundo respeto, reservada para un anciano, un maestro, una persona de gran prestigio. El gesto fue tan inesperado que rompió la tensión de la sala. Richard y Marcus dejaron de hablar y giraron la cabeza en su dirección. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Marcus con desdén, torciendo los labios. ¿Podemos pedir más vino o qué? Su voz se apagó cuando Chloe se enderezó. Miró directamente a Elara Vance y habló. Su japonés era impecable. Era el dialecto de Kioto de su juventud, formal, humilde y claro como la campana de un templo. Vance-sama comenzó a utilizar la forma más elevada de dirigirse a alguien, una que rayaba en la reverencia. Perdonen mi imperdonable descortesía. No soy más que una humilde sirvienta aquí. Sin embargo, permanecer de brazos cruzados y ser testigo de esta descortesía es una mancha para esta casa y para mi propio honor. Si me lo permiten, puedo ayudar. El silencio que siguió fue absoluto. Era un vacío atónito y ensordecedor. Richard y Marcus la miraron fijamente, con la boca literalmente abierta. Era como si un mueble hubiera recitado de repente a Shakespeare. Esta chica, la que había estado rellenando silenciosamente sus vasos de agua, a la que no habían prestado atención, estaba hablando el mismo idioma que había sido su muro de frustración durante toda la noche. David Chen levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Miró de Chloe a Ara, con su compostura profesional completamente destrozada por primera vez. Pero la reacción más notable vino de la propia Ara Vance. La máscara impasible que había llevado toda la noche se desmoronó. Sus ojos, que habían albergado un universo de sabiduría solitaria, se llenaron de lágrimas brillantes. Sus labios se entreabrieron y un pequeño sonido ahogado escapó de su boca. Era el sonido del inmenso alivio de un alma destrozada. Era el sonido de un prisionero que, tras años de aislamiento, finalmente oye una voz que habla su lengua materna. Ella respondió a Chloe con su propia voz, cargada de emoción, pero conservando su elegancia innata. ¿Lo entiendes?, preguntó con un susurro frágil. ¿Entiendes lo que se ha dicho? El significado detrás de las palabras. Lo entiendo todo. Vance-sama. Chloe respondió, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Crecí en Kioto. No solo oigo tus palabras, sino también tu corazón. Este intercambio, que no duró más de 10 segundos, reconfiguró por completo la dinámica de poder en la sala. Richard y Marcus ya no tenían el control. Eran unos extraños excluidos de una conversación que de repente fluía con más emoción y significado genuinos que todo lo que ellos habían logrado en 2 horas. ¿Qué está diciendo?, exigió Richard, con voz aguda y sospechosa. Señaló a Chloe con el dedo. ¿Quién eres? ¿Qué le has dicho? Chloe no lo miró. Su atención seguía centrada por completo en Ara. Ya no era solo una camarera. Era un conducto, un puente sobre un abismo de ignorancia cultural. Elara Vance, con lágrimas que ahora trazaban silenciosos surcos en sus mejillas, señaló con una mano frágil y elegante la silla vacía a su lado. Era una invitación, una orden. Volvió a hablar, con una frase breve y clara en japonés. David Chen, que por fin encontró su voz, tradujo a los desconcertados ejecutivos,
aunque sus ojos permanecían fijos en Chloe con una mirada de asombro. La señora Vance. La señora Vance pide que la joven se una a ellos en la mesa. Marcus se burló con incredulidad. Unirse a ellos. Ella es la camarera. Esto es una locura. Pero Richard Sterling, a pesar de su arrogancia, era un hombre que entendía el poder, y podía sentir cómo éste cambiaba en la sala con la misma certeza que una marea. La tranquila mujer japonesa ya no era un objeto pasivo. Había encontrado una voz, y esa voz pertenecía a la chica del delantal blanco. Se quedó en silencio, viendo cómo su mente se apresuraba a calcular esta nueva variable imposible. Chloe dudó solo un momento. Luego, con una gracia tranquila que no sabía que poseía, sacó la silla y se sentó. El mundo acababa de dar un vuelco y, de alguna manera, ella estaba en el centro. Sentada a la mesa de caoba, con la fina servilleta de lino sintiéndose extraña en su regazo, Chloe sintió una profunda sensación de surrealidad. Las copas de cristal, los cubiertos ornamentados, los platos a medio comer de comida con estrella Michelin, eran artefactos de un mundo al que ella servía, no al que pertenecía. Sin embargo, la mirada de Ara Vance la ancló, imbuyéndola de un propósito que eclipsó sus ansiedades. Richard y Marcus observaron sus rostros, una mezcla de confusión y furia. Esto era una violación flagrante de todos los protocolos que ellos entendían. «Creo que merecemos una explicación», dijo Richard, con una voz peligrosamente baja. Se dirigió a David Chen, pero su mirada estaba fija en Chloe. «¿Qué está pasando?». Antes de que David pudiera hablar, Ara se dirigió directamente a Chloe en japonés. Su voz era ahora tranquila y estaba imbuida de una autoridad serena. Chloe escuchó atentamente y luego dirigió su mirada a los dos ejecutivos estadounidenses. Por primera vez, les habló con voz clara y mesurada. «Me llamo Chloe. La señora Vance me ha pedido que les sirva de intérprete». Hizo una pausa, dejando que la sencilla declaración surtiera efecto. «Ella cree que es hora de que comprendan el contexto completo de esta reunión». David Chen asintió lentamente, dando a Chloe su permiso tácito. Comprendía que su papel como intérprete, puramente profesional, era insuficiente para lo que se necesitaba ahora. Lo que se necesitaba era una conexión humana. Chloe volvió a dirigirse a Ara, que comenzó a hablar. No habló de negocios de robótica ni de cotizaciones bursátiles. Habló de un martes lluvioso en Tokio hacía 6 meses. Habló de un coche negro, una carretera resbaladiza y el chirrido de los neumáticos, que fue lo último que recordó antes de despertar en un mundo de colores apagados y sonidos confusos. A Sarah habló y Chloe tradujo su voz, convirtiéndose en un conducto para el dolor y la frustración de la mujer mayor. Hace 6 meses, Chloe comenzó a describir una imagen desoladora en la opulenta sala. La señora Vance sufrió un grave accidente de coche. Sufrió una lesión cerebral traumática, concretamente en las partes del cerebro que controlan el procesamiento del lenguaje y las áreas de Wernicke. Hizo una pausa. Richard y Marcus intercambiaron una mirada de incredulidad. Sus funciones cognitivas. Chloe continuó. Las palabras que fluyen a través de ella, su memoria, su inteligencia, su brillante mente ingeniera. Todo ello está perfectamente intacto. Es la misma mujer que construyó un imperio global desde la nada. Pero la lesión le ha provocado una forma específica y poco común de afasia expresiva. Chloe respiró hondo, asegurándose de transmitir la gravedad de la situación tal y como Lara la expresaba. Cuando está bajo estrés, su cerebro se bloquea, vuelve a sus vías más fundamentales. Para ella, eso es su lengua materna. El inglés que aprendió a los 20 años es inaccesible, una habitación cerrada con llave en su propia mente. Cuanto más intenta forzar las palabras, más se le escapan. La historia quedó suspendida en el aire, pesada e impactante. Ara Vance no estaba siendo difícil, no estaba jugando al poder. Estaba herida. Estaba atrapada dentro de su propia mente brillante, capaz de entenderlo todo, pero incapaz de dominar el lenguaje que su público requería. ¿Por qué no se había revelado esto? Marcus soltó su tono más acusatorio que comprensivo.
Hemos estado perdiendo el tiempo aquí. Los ojos de Ara brillaron y pronunció una sola frase tajante. La dignidad no es una partida en un informe trimestral. Chloe tradujo su voz con la misma dureza con la que la señora Vance no quería que la definieran por su lesión. No quería compasión, ni quería que la empresa a la que había dedicado su vida la viera como un lastre. Este acuerdo no es solo una adquisición para ella, es su legado. Tiene que saber que las personas a las que se lo confía son personas con carácter, no solo oportunistas. La traducción de Chloe estaba impregnada del feroz orgullo que había percibido en el japonés de Ara. Ha venido aquí esta noche para mirarte a los ojos, para evaluar tu carácter, tu paciencia, tu empatía. Ella cree que se puede aprender más de una persona por cómo actúa cuando está confundida que cuando se siente cómoda. Una ola de vergüenza tan potente que casi se podía ver debería haber invadido a Richard y Marcus. Su condescendencia, sus insultos en voz alta y pausada, su conspiración susurrada para engañarla. Todo había sido una prueba en la que habían fracasado estrepitosamente. Pero la vergüenza no era algo con lo que Richard Sterling estuviera familiarizado. No vio una tragedia, sino una oportunidad, una debilidad que explotar. Su mente, siempre calculadora, ya estaba reevaluando el trato basándose en esta nueva información. Un vendedor vulnerable, un vendedor con una lesión cerebral. Se inclinó hacia adelante y su frustración anterior fue sustituida por una simpatía astuta y depredadora. Señorita Vance, él hará. Dios mío, eso es terrible. No teníamos ni idea. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Por supuesto lo entendemos. Y queremos ayudar. Sus ojos brillaron. De hecho, esto hace que todo sea mucho más sencillo. Podemos quitarle ese peso de encima. Podemos acelerar el trato y ocuparnos de los detalles para que usted pueda centrarse en su recuperación. No hay necesidad de molestarle con cláusulas complejas y métricas de rendimiento. Marcus captó rápidamente su expresión y pasó a mostrar una preocupación fingida. Sí, por supuesto. Lo último que necesita es más estrés. Podemos firmar una carta de intenciones esta noche, una sencilla, solo para poner las cosas en marcha por su propio bien. Chloe sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal mientras traducía sus palabras. Transmitió el significado, el tono comprensivo, pero también vio la verdad detrás de sus ojos. Eran tiburones que acababan de oler sangre en el agua. No veían a una persona a la que respetar. Veían un objetivo al que derribar. Vance escuchó la traducción, con el rostro impasible una vez más. Luego miró a Chloe y, en sus ojos, Chloe vio un destello de la misma decepción cansada que había visto antes. La prueba no había terminado. De hecho, acababa de entrar en su fase más peligrosa. La cena ya no era una cena, era un campo de batalla. Y Chloe, la camarera, estaba ahora en primera línea, armada con nada más que su conocimiento de 2 idiomas y una creciente sensación de temor. El ambiente que se había aclarado brevemente con la honestidad de la confesión de Ara, ahora estaba cargado con un nuevo tipo de oportunismo depredador y venenoso. Richard sacó una carpeta forrada en cuero de su maletín y la colocó en el centro de la mesa. Cayó con un suave pero definitivo golpe sordo. Esta es nuestra oferta revisada, anunció con voz suave como la seda. Es más simple, mucho más directa. Acelera el pago y pone la transición operativa completamente en nuestras manos. Es una solución llave en mano diseñada para tu tranquilidad, Ara. Ahora la llamaba por su nombre de pila. La falsa intimidad era nauseabunda. Chloe sintió un nudo de ansiedad apretándole el estómago. Era estudiante de Bellas Artes. Sabía de pintores renacentistas y escultura modernista, no de adquisiciones apalancadas y transferencias de capital, pero tenía que intentarlo. Tenía que ser más que una simple portavoz. Agra le indicó a Chloe que examinara el documento. Cuando Chloe lo cogió, sintió su peso, el papel frío y suave lleno de denso texto legal. Comenzó a leer en voz alta las cláusulas clave a Ara en japonés, con voz lenta y cuidadosa. Mientras lo hacía, podía sentir que Richard y Marcus la observaban, con la paciencia ya agotada. La cláusula 7b, interrumpió Richard,
Es una cláusula de indemnización estándar, solo una fórmula legal. Podemos saltárnosla. La sección 12, añadió Marcus, solo describe los protocolos de despido para su equipo ejecutivo. En realidad es solo una formalidad. Intentaban indicarle que controlara el flujo de información. Pero, mientras Chloe leía, algo llamó su atención. Había pasado suficientes noches en vela ayudando a su padre diplomático a revisar documentos como para reconocer el aroma del lenguaje deliberadamente oscuro. Un momento, dijo Chloe, levantando una mano. Miró y cambió al japonés. Vance-sama. Están pasando por alto estas secciones, pero el lenguaje aquí es evasivo. La cláusula 7b no es una cláusula de indemnización estándar. Parece otorgar a su empresa el poder unilateral de renegociar todas las licencias de propiedad intelectual existentes de Vance Robotics después de la fusión. Podrían vender sus patentes principales. Los ojos de Ara se entrecerraron casi imperceptiblemente. Asintió levemente para que Chloe continuara. Y la sección 12. Chloe continuó con el corazón palpitando. No se trata de redundancia. Es una cláusula de no competencia, pero está redactada de forma tan amplia que no solo impediría a sus altos ejecutivos trabajar en otros lugares. Impediría efectivamente que usted personalmente se dedicara a cualquier actividad tecnológica relacionada durante un periodo de 10 años. Están tratando de comprar no solo su empresa, sino también su futuro. Chloe ya no se limitaba a traducir. Estaba analizando, estaba protegiendo. Con cada frase que descifró, sintió una oleada de adrenalina. Los dos hombres poderosos sentados a la mesa de repente parecían más pequeños. Sus trajes caros y sus sonrisas seguras no eran más que un camuflaje barato para su codicia. Richard se estaba agitando. ¿A qué viene el retraso? ¿Qué le estás diciendo? Solo dile que es un acuerdo estándar. Chloe le devolvió la mirada con una expresión inflexible. Me estoy asegurando de que la señora Vance comprenda el significado completo y preciso de cada cláusula. Señor Sterling, como usted comprenderá, la claridad es fundamental en un acuerdo de esta magnitud. Su lenguaje corporativo formal, viniendo de una camarera, pareció dejarlo atónito y en silencio momentáneo. Aja entonces planteó una pregunta en japonés, con un tono aparentemente ligero. Chloe tradujo. La señora Vance tiene curiosidad por la valoración revisada de la división de I+D de la empresa. La oferta inicial la fijaba en $100 millones. En este nuevo documento, esa cifra parece estar ausente, incluida en una categoría de activos generales. Marcus hizo un gesto de desprecio con la mano. Es una simplificación administrativa. Lo que importa es la cifra global. Todo está ahí. No se preocupe. Aja volvió a hablar, con palabras suaves pero con el peso del acero. La traducción de Chloe fue precisa. Vance-sama dice que, según su experiencia, cuando una cifra de ese tamaño se omite, rara vez es por motivos administrativos. Le pide que señale la partida exacta en la que se contabiliza el valor de la investigación de toda su vida. Una gota de sudor resbaló por la sien de Marcus Thorne. Él y Richard comenzaron a hojear sus copias del documento. Un frenético susurro llenó la sala. Estaban nerviosos. Habían dado por sentado que su oponente estaba incapacitada, que la traductora era una simple herramienta. Nunca habían esperado un interrogatorio tan quirúrgico y bien informado. Nunca habían esperado a Chloe. El Lara Vance se recostó en su silla, imagen de absoluta calma. Tomó un delicado sorbo de té. Por primera vez en toda la noche, un silbido diminuto, casi imperceptible, rozó las comisuras de sus labios. No era el animal herido que ellos habían percibido. Era una cazadora y acababa de ver a su presa entrar con confianza en una trampa que ellos mismos habían tendido. Chloe se dio cuenta de repente de que las preguntas de Arara no eran solo para obtener información. Ella ya sabía las respuestas. Entendía perfectamente el contrato. La afasia afectaba a su capacidad para hablar inglés, no para leerlo. No había necesitado un traductor para las palabras de la página. Lo había necesitado para los hombres de la sala. Había necesitado un testigo. Toda la velada, el silencio, la confusión,
su aparente vulnerabilidad. Todo había sido la prueba de carácter más elaborada y arriesgada que se pudiera imaginar. Y ahora era el momento del examen final. El ambiente de la sala había cambiado. El aroma empalagoso de la confianza depredadora había sido sustituido por el olor acre del pánico. Richard y Marcus susurraban furiosamente entre ellos, con la cabeza inclinada sobre el contrato, incapaces de encontrar la justificación que necesitaban. La fachada de control que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba. R. Vance los observó durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego miró a Chloe y comenzó allí a hablar. Su japonés era diferente ahora. Los tonos suaves y formales habían desaparecido, sustituidos por una voz nítida, autoritaria y totalmente resuelta. Era la voz de una directora ejecutiva, una líder, una mujer que había doblegado a su voluntad el mundo de la tecnología, dominado por los hombres. Chloe la escuchó con los ojos muy abiertos. Las instrucciones eran específicas, el mensaje devastadoramente claro. Respiró hondo, enderezó la espalda y se preparó para asestar el golpe final. Se volvió hacia Richard y Marcus, cuyos frenéticos susurros cesaron al ver la expresión de su rostro. «Caballeros», comenzó Chloe con una voz que resonaba con una autoridad que no era del todo suya, «Mans me ha encargado que les comunique su decisión final». Dejó que las palabras flotaran en el aire y el silencio se prolongó hasta convertirse en una eternidad incómoda. «En primer lugar», dijo Chloe, clavando la mirada en Richard en relación con su intento de ocultar la cláusula de propiedad intelectual. La señorita Vance reconoce esto como un intento descarado de despojar a su empresa de sus activos, robando efectivamente las patentes de tecnología básica que son el alma de Vance Robotics. Ella considera que esto no es solo un incumplimiento de la buena fe, sino un profundo insulto personal. Richard palideció. En segundo lugar, continuó Chloe, volviéndose hacia Marcus en relación con la cláusula de no competencia redactada de forma engañosa. La señorita Vance lo encuentra divertido. La sugerencia de que ella permitiría que un hombre como usted, que ni siquiera puede leer su propio balance sin filtrarlo, dicte los términos del trabajo de su vida, es, en sus propias palabras, el colmo de la arrogancia delirante. Marcus parecía como si le hubieran golpeado físicamente. Y en tercer lugar, dijo Chloe, bajando ligeramente la voz al referirse a la deliberada ofuscación del valor de la división de I+D. Esa división está desarrollando actualmente el proyecto Quimera, una tecnología de la que usted ni siquiera es consciente y cuyo valor de mercado previsto supera con creces al de toda esta empresa. Tomamos nota de su intento de adquirirla por nada. Los dos hombres se quedaron sin palabras, completamente derrotados. Habían sido superados, burlados y desenmascarados por la misma mujer a la que habían descartado como una anciana extranjera confundida. Pero la jugada maestra aún estaba por llegar. Ara pronunció por última vez una breve y sencilla frase en japonés. Mientras lo hacía, su ayudante David Chen, que había permanecido en silencio durante más de una hora, metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña y elegante grabadora digital. La colocó sobre la mesa y pulsó un botón. La voz de Richard, diminuta y distorsionada, llenó la silenciosa sala. Pasemos a la oferta final. Eliminaremos los incentivos por rendimiento para su equipo ejecutivo. Podemos absorberlos en nuestra propia estructura y ahorrar 20 millones desde el principio. Ella ni siquiera notará la diferencia. La voz de Marcus siguió, rebosante de desprecio, brillante. Está perdida en su propio mundo. La grabación reprodujo toda su conversación susurrada. Cada palabra codiciosa, despectiva y fraudulenta resonaba en el opulento comedor como una sentencia de muerte. Cuando terminó, se hizo un profundo silencio. Richard Sterling estaba pálido. Su cabello plateado parecía de repente menos distinguido y más como la marca de un viejo tonto cansado. Marcus Thorne miraba la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Y entonces ocurrió el milagro final. R. Vance miró al otro lado de la mesa directamente a Richard y Marcus. Se inclinó ligeramente hacia adelante y con una voz tranquila, ronca por la falta de uso pero perfectamente clara y escalofriante,
Pronunció sus primeras palabras en inglés de la noche. Creo, dijo, con su acento de melodía débil y elegante, que esta negociación ha terminado. La conmoción fue absoluta. Fue como un trueno en una iglesia silenciosa. La habitación cerrada con llave en su mente se había abierto. Quizás fue la liberación del estrés, la adrenalina de la victoria o simplemente la fuerza de su voluntad. Pero había superado la afasia. Se puso de pie, con una postura majestuosa. David Chen le sujetó la silla. Ella hizo un leve gesto con la cabeza, casi imperceptible, a Chloe, un gesto de inmensa gratitud y victoria compartida. Luego, sin mirar siquiera a los dos hombres arruinados, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás los restos de un acuerdo de 500 millones de dólares y dos carreras que, a todos los efectos, estaban acabadas. El sonido de la puerta al cerrarse fue el ruido más fuerte que Chloe había oído jamás. Por supuesto, aquí hay una versión reescrita y ampliamente ampliada de la parte 7, que profundiza en las secuelas emocionales y psicológicas para Chloe, resaltando la tensión y haciendo que la oferta que le cambió la vida sea un momento más detallado y profundo. Chloe se quedó sola en el comedor privado, un fantasma en una jaula dorada que de repente se había convertido en una tumba. El silencio que dejó a Rara Vance a su paso no era tranquilo. Era una presencia física, un zumbido agudo en sus oídos que era el sonido de su vida balanceándose al filo de una navaja. El rico aroma del pato asado y el aceite de trufa ahora parecía desgarrador y decadente. El olor de un mundo que acababa de violar. Richard y Marcus habían desaparecido como apariciones, su retirada presa del pánico, dejando atrás un aura tangible de desgracia. Habían dejado todo, maletines abiertos, bolígrafos y el contrato fraudulento en el centro de la mesa, un monumento a su codicia. La adrenalina que había agudizado sus sentidos y estabilizado su voz comenzó su cruel retirada, dejando en su lugar una fría y temblorosa debilidad. Extendió la mano y tocó el respaldo de la silla de caoba en la que se había sentado, aún caliente. Era lo único que parecía real. ¿Había sucedido todo eso? ¿Lo había hecho ella? Chloe, una estudiante de Bellas Artes que complementaba su dieta de fideos ramen sirviendo canapés al 1% más rico, acababa de suicidar su carrera de la forma más espectacular imaginable. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cada latido era una pregunta frenética. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? La regla fundamental, la que se inculcaba a todos los camareros de Aurelia, gritaba en su mente: eres invisible, eres silenciosa, no existes. No solo había existido, sino que se había erigido en juez, jurado y traductora. La puerta de servicio se abrió de golpe con un violento portazo, y su jefe, un hombre severo llamado señor Dubois, con el rostro perpetuamente adusto, irrumpió en la sala. Tenía el rostro manchado de un tono carmesí y los ojos ardientes de una furia que heló la sangre a Chloe. Chloe siseó con voz baja y peligrosa. No gritó. Era mucho más aterrador que eso. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Chloe se quedó paralizada, con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura de servidumbre arraigada. Señor Dubois, puedo explicarlo. Explícalo. Él soltó una breve risa incrédula que no tenía nada de humor. ¿Explicar qué? ¿Cómo decidiste abandonar tu puesto? ¿Cómo te tomaste la libertad de sentarte? Sentarte con un cliente en medio de una cena privada. Tengo al jefe de personal de Richard Sterling al teléfono, gritando muy fuerte. Me sorprende que la cristalería no se haya hecho añicos. Amenaza con demandar no solo a usted, sino a todo el restaurante por violación de la privacidad, por conducta poco profesional y por Dios sabe qué más. Se acercó a ella con pasos amenazantes sobre la lujosa alfombra. Nuestra reputación se basa en la discreción, en un servicio silencioso y perfecto. Y usted, en 10 minutos, lo ha destruido potencialmente. Estás despedida. Por supuesto, eso es obvio. Pero te aseguro que estarás tan mal vista en esta ciudad que no podrás conseguir ni un trabajo fregando platos en un restaurante de barrio. Recoge tus cosas. Fuera de mi vista.
Cada palabra era un clavo que se clavaba en el ataúd de su precaria vida en Nueva York. Tenía que pagar la matrícula en 3 semanas. Ya estaba atrasada en el pago del alquiler. El sueño de dirigir algún día una galería y llevar una vida rodeada de arte y belleza se disolvió en una aterradora visión de avisos de desahucio y deudas aplastantes. Había actuado por principios, movida por un profundo sentido de la justicia, y esta era su recompensa: la ruina. Cuando Chloe abrió la boca para hablar, aunque no tenía palabras que decir, la puerta del comedor se abrió de nuevo, esta vez con un clic suave y deliberado. David Chen se detuvo en el umbral y su presencia dominó instantáneamente el espacio. Su traje estaba impecable. Su expresión era totalmente tranquila, pero sus ojos tenían un fuego frío que hacía parecer infantil la teatral ira del señor Dubois. «Creo que se equivoca», dijo David, con voz tranquila, pero con una autoridad que cortó de raíz la diatriba del gerente. Dio un paso hacia el interior de la sala, con la mirada fija en el señor Dubois. La señorita Chloe no estaba actuando por su propia cuenta. Estaba actuando por petición directa y explícita de mi empleadora, la señora Elara Vance. El señor Dubois parpadeó. Su impulso se rompió. «¿Qué? Eso es imposible. Ella estaba prestando un servicio que ni usted ni sus estimados invitados estaban capacitados para ofrecer: claridad y respeto». David continuó, con tono firme. Dio otro paso y el gerente instintivamente retrocedió uno. La dinámica de poder se había rediseñado en un instante. En cuanto al señor Sterling, le aconsejaría que tuviera mucho cuidado con las amenazas. Tenemos una grabación de él y el señor Thorne conspirando para cometer fraude electrónico y engaño contractual. Mi siguiente llamada será a nuestro equipo legal. Su jefe de gabinete pronto tendrá preocupaciones mucho más urgentes que la conducta de una camarera. El señor Dubois palideció. El nombre Vance, que antes solo era un nombre en una reserva, ahora tenía el peso de una corporación global y su ejército de abogados. La atención de David pasó del atónito gerente a Chloe. La frialdad de sus ojos desapareció, sustituida por una calidez genuina y una profunda mirada de respeto que parecía más valiosa que cualquier cheque de pago. «La señorita Vance desea hablar con usted. Está esperando en su coche abajo. Por favor, acompáñeme». No lo dijo como una orden, sino como una invitación amable. Luego giró ligeramente la cabeza hacia el señor Dubois. «Encárguese de que se recojan sus pertenencias personales y se entreguen en la dirección que le daré. Ella no va a volver». Sin decir nada más, le abrió la puerta a Chloe. Ella pasó junto a su antiguo gerente, que se quedó boquiabierto, con su autoridad completamente desmantelada. No miró atrás. Atravesó el bullicioso comedor principal, donde otros camareros y empleados dejaron de trabajar para mirarla y susurrar detrás de sus manos. Era una curiosidad, un escándalo en movimiento. Sintió sus miradas en su espalda mientras se quitaba el delantal blanco, lo doblaba y lo colocaba en el mostrador, un último acto simbólico de dejar atrás ese mundo. Siguió a David fuera del restaurante dorado y entró en el aire fresco y húmedo de la noche de Manhattan. En la acera, un elegante Rolls-Royce negro ronroneaba con su motor, un zumbido apenas audible. No era solo un coche, era una nave de otra dimensión, una declaración de poder silenciosa e imponente. David abrió la puerta trasera y Chloe, sintiéndose como si estuviera entrando en un sueño, se deslizó dentro. La puerta se cerró con un golpe sordo y satisfactorio y la caótica sinfonía de la ciudad. Los juramentos, las bocinas y las charlas se silenciaron al instante, sustituidos por un silencio inquietante y profundo. El interior era cavernoso y olía a cuero rico y al sutil aroma limpio del jazmín. Frente a ella, iluminada por el suave resplandor de las luces de la cabina y las farolas que pasaban, estaba sentada Elara Vance. Parecía cansada, con el rostro marcado por un cansancio que no se había visto en el restaurante. El inmenso esfuerzo de la noche para mantener la compostura, para obligar a su mente a recuperar un lenguaje cautivo por el trauma, claramente le había pasado factura. Recostó la cabeza contra el lujoso reposacabezas.
Cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, se fijaron en Chloe y se llenaron de una profunda y conmovedora gratitud. El silencio comenzó en su inglés tranquilo, pero firme. Cada palabra parecía costarle una pequeña dosis de energía. Es un lugar muy solitario, Chloe. Durante 6 meses he estado a la deriva en él. La gente o bien me grita como si fuera una tonta, o bien habla de mí como si no estuviera allí esta noche. Tú me devolviste la voz, no solo hablando mi idioma, sino escuchando lo que no dije. Chloe estaba abrumada, retorciendo las manos en su regazo. No sé qué decir, señorita Vance. Pensé que me iban a despedir. Estaba aterrorizada. Es solo que crecí en Kioto. Mi padre era diplomático y oírles hablarle de esa manera, la falta de respeto, no podía quedarme ahí parada. Los labios de Ara se curvaron en una sonrisa suave y genuina. Lo sé. Lo vi en sus ojos mucho antes de que se acercara a la mesa. Vi cómo se estremecía cuando el señor Thorne gritó. Vi cómo apretaba la mandíbula cuando el señor Sterling comenzó su conspiración. Los estaba observando, pero también la estaba observando a usted. Se inclinó hacia adelante y su intensidad llenó el pequeño espacio. El accidente lo cambió todo para mí. Me mostró lo rápido que el mundo puede volverse en tu contra. En cuanto perciben una debilidad, los tiburones comienzan a rondar. Mi empresa, el legado que he construido durante 40 años, es vulnerable. Necesito encontrar un sucesor, un socio, alguien que la proteja. Pero, ¿cómo puedo confiar en los motivos de alguien? Ahora, todos los que se me acercan ven en mí una víctima a la que engañar o una oportunidad que explotar. He descubierto que el mundo está lleno de Richards y Marcus. Chloe escuchó, cautivada, comprendiendo que esto era más que una simple explicación. Era la revelación de la mujer detrás del mito. Necesito a una persona con un carácter excepcional, continuó con la mirada fija. No se trata de una oferta de trabajo para un traductor. Es una oferta para un nuevo camino. Necesito a alguien en mi equipo personal que comprenda los matices, que valore la integridad por encima de la ambición. Alguien que pueda ser mis ojos y mis oídos, que pueda sentarse en una habitación y ver no solo lo que se dice, sino lo que se siente. Necesito a alguien que sea mi control de integridad. Dejó que las palabras calaran, dando a Chloe un momento para asimilarlas. Tengo una fundación, dijo Elara, con la voz llena de una nueva pasión. La Fundación Vance para las Artes y la Innovación. Financia dos cosas que creo que son los pilares del futuro. Brillantes ingenieras y jóvenes artistas atrevidos. Es mi verdadero legado. Quiero que trabajes conmigo allí para ayudarme a encontrar a la próxima generación de creadores y constructores que viajen conmigo para ser mi ayudante, mi asesora y mi confidente. Hizo otra pausa, con una luz astuta y calculadora, la que había construido un emperador, volviendo a sus ojos. Soy consciente de que eres estudiante. Tu educación no se verá interrumpida. Estará garantizada. Tu título en la Universidad de Nueva York será pagado en su totalidad, al igual que cualquier estudio de posgrado que desees realizar en cualquier parte del mundo. Se te proporcionará una residencia en mi edificio para que no tengas que preocuparte por el alquiler y se te pagará un salario que garantizará que tú y tu familia nunca más tengáis que preocuparos por el dinero. No te estoy ofreciendo un trabajo, Chloe. Te estoy ofreciendo una vida, una plataforma, una oportunidad de utilizar tu don único en un escenario global. La mente de Chloe daba vueltas. Era demasiado y demasiado rápido. Su pequeño apartamento con el grifo que goteaba, la montaña de deuda por el préstamo estudiantil, la ansiedad constante por intentar sobrevivir en la ciudad. Ara le ofrecía borrar todo eso con unas pocas frases. Pero era más que eso. Era una oferta de propósito, de significado. Era una invitación a salir de las sombras y entrar en la luz. La magnitud de todo ello era aterradora. Un salto a lo desconocido tan grande que no podía ver el otro lado. ¿Por qué yo? Chloe susurró la pregunta que había nacido de toda una vida sintiéndose ordinaria. Soy camarera, estudiante de arte. No soy nadie. Ara se acercó y por un instante posó su mano sobre la de Chloe. Su toque fue ligero,
pero ayudó a Chloe a aterrizar en ese momento surrealista. No digas eso nunca, dijo Ara con voz firme pero amable. Richard y Marcus son alguien. Tienen títulos, reputación, fortunas. Ven el mundo como una hoja de cálculo de activos y pasivos. Calculan, aprovechan, adquieren, pero están ciegos. Tú, tú ves a las personas. Esta noche me viste cuando era invisible para todos los demás. Eso no es una habilidad que se aprende, Chloe. Es una parte fundamental de quién eres. Y en mi mundo, un mundo construido sobre el artificio y la ambición, ese don es un superpoder. No necesito otra calculadora en mi vida. Necesito a alguien que pueda ver. Las lágrimas brotaron de los ojos de Chloe, no por tristeza o miedo, sino por una profunda y abrumadora sensación de ser vista por primera vez en su vida. Los años de ser una observadora silenciosa, sintiéndose como un fantasma en su propia vida, no habían sido en vano. Todo había sido un entrenamiento para este único momento. Respiró hondo y temblorosamente, el aire en el silencioso coche, sintiéndose cargada con su futuro. Miró a los ojos de Allor Vance y no vio a un millonario ni a un magnate de la tecnología, sino a un mentor, un alma gemela. Se estaba abriendo una nueva puerta y ella sabía con certeza, en lo más profundo de su alma, que tenía que atravesarla. Sí, dijo Chloe con voz clara y firme. Sí, señorita Vance, sería un honor. Una brillante y hermosa sonrisa se extendió por el rostro de Ara. Ara, corrigió suavemente. A partir de ahora, me llamarás Ara. Mientras hablaba, el coche se alejó de la acera y se deslizó silenciosamente hacia el río de tráfico. Chloe miró por la ventana los imponentes rascacielos de Manhattan, cuyas luces titilaban como una galaxia de estrellas terrestres. Hacía solo una hora, ella era una mota insignificante en esa ciudad vasta e indiferente. Ahora, mientras el Rolls Royce se adentraba en la noche, sentía que por fin estaba en camino de convertirse en una de ellas. El viaje acababa de comenzar. Lo que acabas de escuchar no era solo una historia sobre un acuerdo comercial. Es una historia sobre las máscaras que llevamos y los juicios precipitados que hacemos cada día. Trata sobre cómo subestimamos constantemente a las personas que nos rodean, al compañero de oficina callado, al cajero de la tienda de comestibles, a la camarera que nos atiende en la mesa. Vemos un uniforme, un cargo, una apariencia silenciosa, y completamos el resto con nuestros propios prejuicios. Pero detrás de cada par de ojos hay un universo de experiencias, una fuerza oculta, una voz que espera el momento adecuado para ser escuchada. Era Vance no era una víctima, era una reina que ponía a prueba a su corte. Y Chloe no era solo una camarera, era la única digna de entrar en ella. Si esta historia te ha emocionado y te ha recordado el extraordinario poder de la bondad y la percepción ordinarias, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para ver más historias de la vida real que revelan la increíble verdad de que los héroes están a nuestro alrededor, a menudo en los lugares más inesperados. Gracias por escuchar.